Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Quiero simplemente darles un pequeño anuncio que se había olvidado. Aunque este anuncio es más para los hermanos del ministerio de Livestream de audiovisuales, pues. Para recordarles a los hermanos que el día de mañana vamos a estar a partir de las 6:30 de la tarde. Vamos a dedicar como unas 2 horas, esperamos, ojalá menos, para hacer un trabajo de mantenimiento en la iglesia en cuanto a sonido y video y todo lo que pues estamos haciendo aquí. Así que en esta mañana, en esta tarde ya, le voy a invitar que vaya a la epístola de Pedro, hermanos. Amén. Primera epístola de Pedro, y quiero que se mantenga ahí. En un momento entramos allí en este pasaje. Quiero que, ahí está. Primera de Pedro. Amén. Ok, ahí tengo el control. Muy bien. Y quiero que note el título que usted ve en pantalla. Y quiero que usted y yo respondamos esta pregunta en esta noche. Y para todos los que están viendo este mensaje: ¿para qué fui llamado? Usted puede ver ahí que cuando hablamos del llamado hay una palabra, ¿no? que usualmente usamos. Esa palabra llamado, hablamos mucho de esa palabra en lo que es las iglesias, entre los hermanos. Y a veces, hermano, ponemos esa palabra llamado en un pedestal, en algo que está bien arriba. Y la consideramos porque a los siervos de Dios que están siendo llamados por Dios para una labor específica, le ponemos esa palabra a este tipo de siervos para un trabajo específico. Y generalmente, hermano, esta palabra se mantiene esta palabra, hermano, se mantiene en el sentido de que se hace un trabajo específico. Se pone arriba. Lo que yo quiero dar la idea es que cuando hablamos del llamado, se coloca en un punto donde solamente un grupo particular de personas tienen. Y realmente sabemos que hay muchos tipos de llamado. La verdad, mi querido hermano y hermana, es que esta palabra no solo abarca para un grupo específico de siervos, sino que es una palabra que abarca para todo hijo de Dios. Cada cristiano en este mundo tiene un llamado por Dios. Cada cristiano, y eso lo vamos a resolver a continuación. O sea, vamos a entrar un poco más en materia. Cada cristiano, hijo de Dios, siervo de Dios, ha tenido un llamado de parte de Dios a realizar algo específico. Yo te lo voy a mostrar, por ejemplo, echando un vistazo a continuación. Vamos a voltear nuestra mirada, a viajar un poco al pasado. Vamos a ir un poco al Antiguo Testamento y vamos a recordar ciertos personajes. Pero antes que nada vamos a empezar en oración y luego vamos a la palabra. Amén. Amante Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde que tú nos das, Señor. Rogamos tu bendición, Señor, que primeramente, Señor, nos perdones de todo pecado, de toda maldad, Señor, y que estando limpios, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor, podamos, Señor, hablar contigo y podamos, Señor, entender y ver qué es la palabra que tú tienes para nosotros. Te pedimos que abras nuestro corazón, abre el corazón de cada uno de los hermanos y que uses mi boca para predicar tu palabra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les dije, vamos a Primera de Pedro, y antes de leer el versículo, déjenme hacer primeramente esta introducción. Y el primer personaje que se me vino a la cabeza cuando hablamos de personas que uno dice importantes, ¿no? Que tienen un llamado, Abraham. El Señor le dice: deja tu tierra y tu parentela y yo haré de ti una nación grande que no se podía contar, así como las estrellas, que tú no puedes contar las estrellas.
Otro personaje que tú puedes ver era Noé. Un importante personaje en la Biblia que fue llamado por Dios para hacer un trabajo específico. Y de ahí para allá tenemos al siguiente, a Moisés, gran siervo del Señor, hombre más noble en toda la tierra. Y este hombre, este siervo de Dios, fue llamado por Dios, tuvo una tarea específica. Tenemos a los jueces. Cuando usted lee el libro de los jueces, usted encuentra que cada uno de estos jueces tuvo una tarea específica por Dios para liderar a su pueblo. Esta época de los jueces era un círculo vicioso. Ya usted lo ha visto cuando lo lee. El pueblo de Dios caía, el Señor mandaba un juez, el juez hacía la tarea que Dios le estaba llamando a hacer, el pueblo se levantaba espiritualmente, pero volvían a caer. Y así sucesivamente era con el tema de los jueces. Y uno de ellos, el último, el profeta Samuel, también considerado uno de los jueces. Quiero que usted y yo nos concentremos un poco en esto, solamente para que vea de lo que estamos hablando antes de entrar a nuestra epístola. Lo importante, hermanos, que es obedecer un llamado. Samuel, el libro de Samuel, ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, si usted quiere acompáñeme ahí. No es nuestro texto base, pero quiero que usted y yo veamos este tema en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Usted ha leído varias veces esta historia, pero quiero que con sus propios ojos usted esté conmigo y pueda ver la importancia de esto. Uno de los grandes siervos del Señor que fue llamado Samuel, en este pasaje, usted lo va a encontrar allí en 3:1. Un gran profeta de Dios, fue llamado por Dios. Y si usted nota allí en el versículo 2, primeramente el versículo el 1 dice, el joven Samuel, estamos ahí. 1 Samuel 3 dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Entonces usted puede ver en la imagen a un joven. Sabemos la historia de dónde viene Samuel, una gran promesa de Dios para Ana. Y recibe, este joven nace y crece y empieza a criarse en la casa del Señor, en el templo. Y este joven, una noche durmiendo como si nada, es llamado Samuel. Solo lo llama una vez y él dice, heme aquí. Versículo 5, corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Pero se fue a donde estaba Elí. Elí era el sacerdote del templo, pensando él que era Elí quien lo llamaba, ¿ok? Por segunda vez, hermano, antes que nada, cuando Dios llamó a Samuel la primera vez, Samuel pensó que era Elí porque dice la Biblia que él no conocía la palabra de Dios y no conocía al Señor aún. Sin embargo, él se fue. Elí, ¿dónde está? ¿Para qué me necesitas? Heme aquí. Muchos de ustedes a veces no responden al primer llamado de Dios porque tal vez no le han conocido como Él es. La palabra del Señor dice que Samuel no detectó que era Dios llamando porque primeramente él no conocía la palabra del Señor. No le, dice la Biblia, no le había sido revelada. Después de esto, por segunda vez, viene el Señor y dice ahí en el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel levantándose. Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Por segunda vez.
Dios llama por segunda vez a Samuel y tampoco responde al llamado porque sigue sin conocerlo. Tampoco le había sido revelada, como dice el Señor. Pero Dios sigue insistiendo, hermanos. Dios sigue insistiendo en el llamado porque Dios siempre tiene un propósito para cada uno. Amén. Dios tenía un propósito para Samuel y él seguía llamando. ¿Cómo tiene cada uno de nosotros un propósito con el Señor? En la tercera vez, vuelve otra vez Samuel. Samuel, dice el Señor, por tercera vez, hasta que Elí, sacerdote, reconoce que era la voz de Dios. Y por tercera vez, tuvo que haber pasado 3 veces. Se supone que él debió haber detectado por primera vez que era el Señor quien le llamaba. Pero por tercera vez, Dios llama a Samuel y Elí reconoce que era la voz de Dios. Y realmente, hermano, esto me centra un poco en ver cuán lejos estaba Elí de Dios. Si usted lee la historia, no estamos entrando en materia con Samuel, solo en excepción del llamado. Pero si usted ve la historia, Elí no era un buen sacerdote. Uno diría es un sacerdote chueco, ¿sí? Pero en este sentido, hermano, este hombre probablemente estaba lejos del Señor porque no se había dado cuenta de quién estaba llamando a Samuel. ¿Cuán lejos podrías estar tú de Dios para que Dios siga insistiendo en un llamado, llamándote y tú no respondes a ese llamado? Cuarta vez. La cuarta vez, hermanos, me gusta porque ya el Señor no lo dice una vez. Si usted mira la Biblia, versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 2 veces: Samuel, Samuel. Dios sigue insistiendo en su misericordia. Él sigue insistiendo hasta que ya, sabiendo pues Samuel que se le había dicho que era el Señor, este joven dice: habla, tu siervo oye. Y hay muchos llamados, hermanos, que tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento y tú dirás: no, pero es que estos hombres eran especiales, estos hombres eran únicos. Sí, eran especiales y eran únicos porque sabían una cosa que a veces nos cuesta a ti y a mí, y es obedecer al Señor. Cada uno de estos hombres estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, a lo que Dios decía. ¿Para qué fui llamado? Es la pregunta de hoy. ¿Para qué yo fui llamado? Te tengo que decir esto, hermano, que no deberías pensar así de aquellos hombres, porque realmente no fueron tan especiales como lo eres tú el día de hoy. Estos hombres no contaban con la bendición que tú tienes hoy en día. Tal vez hasta por eso eran más especiales, ¿cierto? Pero se caracterizaban porque obedecían al Señor. Se mantenían ahí, esperando a lo que Dios decía: y Señor, heme aquí. Pero ellos no contaban con la ayuda del Espíritu Santo como tú y yo la tenemos ahora. El mismo Espíritu Santo que levantó a muchos siervos del Señor para hacer grandes tareas. A veces menospreciamos esa gran bendición que tú y yo poseemos al Espíritu Santo. Dios mismo morando en nosotros, para que te levantes y respondas y digas: habla, Señor, tu siervo oye. Necesitamos responder al Espíritu Santo. Estos hombres eran comunes y corrientes, de carne y hueso. No tenían nada de especial más que su completa obediencia a Dios. Y es lo que muchos hoy en día nos falta. Quiero que tú y yo empecemos esta epístola y respondamos esta pregunta: ¿para qué fui llamado? Primera de Pedro, capítulo 1, perdón. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, usted ve el versículo 1. Quiero que usted note el versículo 1, que sepa a quién le estaba hablando Pedro. Pedro dice: apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes, hermanos? Expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Yo no hablaré, hermano, hoy de un llamado específico, sino que de lo que Dios está diciendo en este pasaje a continuación. Y es un pasaje que se dirige a todos los cristianos para un llamado exclusivo para cada uno de nosotros. Yo no voy a entrar en detalle en decir tú eres un misionero, tú eres un evangelista. Sabemos que estos hombres que son llamados, los que somos llamados para esas tareas y respondemos gloria a Dios. Pero cuando hablamos del llamado, hermano, no estoy hablando de ese tipo de llamados, sino del que a continuación se nos presenta en el versículo 21. Y quiero que usted vaya conmigo. 1:21. Amén. Dice la palabra del Señor. Ese no era, se me fue. 2:21. Amén. Pues para esto fuisteis ¿qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Ese es el llamado, mi querido hermano. Tu llamado, el cual tú debes responder, es para seguir sus pisadas. ¿Qué son esas pisadas? ¿Y por qué debo seguirlas? Mire las pisadas que usted puede ver ahí. Detalle un poco la imagen. No se ve nada bonito, ¿cierto? Esas fueron las pisadas del Señor. No fueron fáciles, hermano. Esas pisadas son el camino que Cristo Jesús realizó estando en la tierra y trata con sufrimientos. Y nadie en sus propias fuerzas, hermano, puede ser un cristiano y no tener sufrimientos. Sufrimientos que son necesarios para seguir sus pisadas. Tú tienes que recordar algo, y es que antes de que Cristo fuese a la gloria, Él primero pasó por la cruz. Antes que Cristo fuese a la gloria, primero pasó por la cruz. Y hay que seguir las pisadas, porque todo cristiano, quiéralo o no, es un discípulo verdadero. Un discípulo que sigue a un maestro. Los discípulos de Jesús seguían a Jesús a donde fuese que ellos fuesen a ir. Si el Señor iba a Capernaum, si el Señor iba a Nazaret, ellos estaban ahí, ellos estaban atentos, hermano. Eran discípulos que estaban aprendiendo del maestro, del Mesías, del Rabí. Ellos seguían sus pisadas y seguían esas pisadas, pero muchos de esos pasos que dio el Señor eran pisadas de sufrimientos. Pero los sufrimientos de los que Pedro está hablando aquí no son esas enfermedades. Los sufrimientos no son del dinero, falta de dinero, falta de cosas materiales. Esto hermano lo habla en otro lugar de la Biblia. Este tipo de cosas lo habla, pero aquí los sufrimientos que se refiere Pedro es un sufrimiento referente al trato con las personas. Porque si hay algo que Cristo padeció fue escarnio, sufrimiento por su propia gente, a manos de un imperio impío, a manos de gobernantes malvados, y muchos de esta gente se burlaron de él. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada que dio el pastor? Que decía Mateo 13:57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Muchos aquí quieren evitar ese sufrimiento. Muchos aquí no entienden que a veces ese sufrimiento tiene que ser necesario para seguir sus pisadas. Tú vas a llegar a la gloria un día de estos, hermano. Gloria a Dios, amén. Pero debes pasar por la cruz. Debes pasar por ese sufrimiento. ¿Cómo yo puedo seguir esas pisadas? ¿Cómo tú puedes seguir esas pisadas? Es la pregunta que voy a marcar en estos cortos minutos. Y lo primero que tú tienes que hacer si quieres seguir sus pisadas, es que tienes que aprender a vivir en sumisión. Eso es sufrimiento. Voy a detallar ese sufrimiento de que Pedro está hablando aquí, se lo voy a detallar a continuación. Y se lo voy a hacer entender para que vea
que no es el sufrimiento distinto, sino al trato de personas. Si usted mira ahí la imagen, quiero que solamente la detalle un poco. Usted puede ver aquí cuando a uno lo regañan, ¿no? Yo no sé acá, todos aquí, por lo menos la mayoría, en algún momento hicieron una travesura y mamá y papá cogieron la correa y si no hicieron eso, por lo menos le pegaron un regaño y un grito que tú inmediatamente ponías tu cabeza hacia abajo. Pero hay otra, se supone, hermanos, que esa debería ser la sumisión correcta. Con humildad agacho mi cabeza, lo que tú digas, Señor, y no solo Señor, sino a lo que Dios nos manda a ser sumisos. A veces muchos cristianos somos como esos luchadores que están ahí. Se tiene que someter así, como que porque no hace caso. La sumisión, hermanos, de la que se habla aquí. Si usted mira conmigo el versículo 13 del capítulo 2, ¿está ahí? Dice el Señor, por causa del Señor, ¿qué dice? Por causa del Señor, ¿qué dice? Someteos a toda institución humana. Usted puede ver ahí una clase de personajes que usted no quiere ni nombrarlos, ¿cierto? Ve usted ahí su presidente. Y si no es su presidente, es otro presidente. Pero son las autoridades, como dice Santiago, que Dios ha establecido. Y nos cuesta a veces someternos. A veces, hermanos, esta sumisión es una de las más difíciles. Porque, por ejemplo, yo he hablado con varios hermanos aquí, americanos ya. Otros que nacieron aquí y yo les pregunto pues por su presidente. Y la cara que me ponen. Y es comprensible, se sabe. Usted me pregunta de mi presidente y yo le pongo una cara. No son gente fácil, ¿cierto? Pero el Señor nos manda a someternos. Aún así, hermanos, mire lo que dice el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nota lo siguiente, para los cristianos ¿se acuerdan a quiénes se estaba hablando, dirigiendo Pedro? A los expatriados. ¿Sabe qué es un expatriado? ¿Sabe qué es un expatriado? Una persona que pierde su patria. A muchos aquí les han dado su nacionalidad americana, perdiendo su nacionalidad nativa. Y a veces no pasa siempre, especialmente pasa con países comunistas o socialistas en los que tú estás. Y entonces, si aceptas esta nacionalidad, pierdes la otra. Esta gente fue expatriada, fue abusada por un imperio que estaba abusando constantemente, por gente que estaba persiguiendo a los cristianos, que los estaba cazando para meterlos en un coliseo y hacerlos castigar, ponerlos frente a los leones, frente a las fieras, para que se los comieran. Y todos los romanos, ¡hey, qué bello! Era gente que estaba sufriendo, hermano. ¿Usted se imagina lo difícil que fue para ellos coger y como dice Pedro, honrar a ese tipo de personajes? Respetar las leyes de ese imperio, aunque estuvieran en contra de ellos. Esto era casi imposible de cumplir para todos los cristianos de la dispersión, quien estaba siendo perseguidos, hermanos. Esto incluye, hermano, someterse ante toda la ley creada, ante las autoridades humanas, siempre y cuando no estén esas leyes en contra de la palabra de Dios. Y sabes lo bonito de esto y lo duro. Versículo 15 dice, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que la voluntad de Dios es que yo tenga de presidente a gente tan chueca como esa, no? Pero Dios es soberano. Y nuestros pensamientos no son sus pensamientos.
En el versículo a continuación, hermano, recuerde que si tú quieres ser ese discípulo verdadero, debes seguir sus pisadas. Y sus pisadas no fueron fáciles. Sus pisadas fueron sufrimiento. Y ese sufrimiento era uno tras otro. Para estos cristianos, seguir a semejantes autoridades que les seguían para matarles, y que Pedro les diga: hey, señores, honrenlos, respétenlos, ámenlos. No van a ser fáciles. Y más adelante usted mira ahí el versículo. A continuación, el versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto ¿a quiénes? A vuestros amos. Yo, hermanos, sinceramente, esto es una de las cosas que yo he vivido personalmente bien difícil. Yo tuve una situación que sinceramente, hermano, muchas veces decía: ¿hasta cuándo, Señor? Antes de yo salir a prepararme para el Señor, yo trabajaba en una compañía como la USPS, y yo era mensajero en motocicleta, y yo tenía mi uniforme. Yo era de la empresa, yo trabajaba, pero era en motocicleta. Llevé 2 años y medio más o menos en esta compañía, y hermano, ser cristiano en medio de... Yo entiendo a muchos, porque ser cristiano en medio de un terreno hostil ante los mismos cristianos es horrible, hermano. Era burla y una tras otra. Me decían el pastorcito mentiroso, me decían a mí. Ni pastor era, pero era porque salía todo. Siempre que llegaba a la empresa llevaba mi ropa de la iglesia. Yo solamente era un hermano como uno de ustedes, y llevaba mi ropa de la iglesia, salía del trabajo, me ponía mi corbata y salía de la empresa con la corbata, y me decían: ahí va el pastorcito mentiroso. ¿Mentiroso por qué? No sé. Yo no le mentí a nadie que yo me acuerde, pero es por una historia en Colombia que tenemos así. Es la historia de los cuentos de niños. El pastorcito mentiroso que iba por las ovejas y decía: el lobo, el lobo, el lobo, y mentiras, y él se reía, ja, 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 ja. A la tercera vez todo el mundo llegaba y llamaba: el lobo, el lobo, el lobo. Y de verdad sí eran los lobos, pero ninguno del pueblo quiso ayudarle a este niño, y por eso le llamaban el pastorcito mentiroso. Y así me llamaban a mí. Se burlaban, decían un montón de cosas. Respetar a los amos que tenían que faltarle al respeto era difícil. Pero mi situación, hermano, yo estaba aquí en la empresa una vez, y yo tuve un accidente en la compañía. Yo me partí, tengo aquí un tornillo metido para siempre en uno de los huesos de la muñeca, ¿ok? No me pregunte cuál hueso es, ya se me olvidó el nombre, pero yo me partí ese hueso y fue un accidente laboral. En Colombia, cuando tú tienes un accidente laboral, lo primero que va a hacer la empresa es aburrirte para sacarte, para que tú renuncies y tú pierdas todos los derechos que tienes por ley. Y los derechos que yo tenía me pagaban el salario mientras yo me recuperaba, y tenía derecho a un dinero de más para el futuro, pues por así decirlo. Son leyes. Pero este jefe de esta empresa, ¡guau, guau, guau, guau! Y una cosa tras otra, y llevaba yo 150 sobres, que eso daba para empezar a entregar a las 7 de la mañana y salir a las 10 de la noche, todos los días. Y nos cuesta a nosotros a veces respetar a los amos que solo nos dicen que lleguen a tiempo a nuestro trabajo. ¿Qué tan difícil es para nosotros obedecer, respetar, someternos a los amos? Yo no sé quiénes de ustedes aquí tienen amos terrenales, pero muchos de nosotros tienen jefes que tienen que respetar. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted quiere seguir las pisadas del Señor, usted tiene que aprender a someterse en toda área. Usted tiene que someterse. Mire, uno como discípulo aprende del maestro. Yo he venido trabajando con algunos pastores y he visto cómo trabajan, y puedo sacar algo para yo usar, pero siempre debo respetar su autoridad. En el trabajo lo mismo. Actualmente yo he trabajado con varios hermanos aquí en la congregación, y yo solo miro, aprendo y hago. Y no soy discípulo difícil, ¿cierto, hermano David? ¿Cierto, hermano Toño? A veces hacía unas burradas que yo dice. No es fácil.
No es fácil, pero usted tiene que entender, hermano, cuando uno es discípulo y quiere seguir las pisadas del Señor, la sumisión es importante en todas las áreas. En todas las áreas. Y hay una característica que identificó al Señor, fue la humildad. Él nunca pasó por encima de las autoridades. Y cuando quisieron retarlo en cómo él iba a actuar contra el imperio romano, que tenía hasta la coronilla de impuestos al pueblo, los fariseos se enfrentaron a Jesús y le dijeron a Jesús: ¿qué hacemos? Jesús, vamos hasta aquí con los impuestos. Y si tú eres el Mesías, ¿qué hacemos? Y querían retarle. Y el Señor dice: dad al César lo que es del César, pero al Señor lo que es del Señor. Se sometió, hermano. Nunca levantó la mano contra un soldado romano, cuando sabíamos que tenía el poder para hacerlo. Hermano, respetar a los hermanos, a los amos, es una característica que sinceramente todo buen siervo debe respetar. Un buen discípulo, hermano, se somete y aprende de toda la situación. Y como te decía, yo he trabajado en estas áreas y entiendo a algunos que tienen jefes malvados, jefes que uno no soporta, pero dice el Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. Y yo tenía a este señor, el gerente de esta compañía. Una noche llegué yo como a las 7, 8 de la noche a la compañía, y se enteró de que me tenían que volver a revisar al médico y que me iban a volver a operar, porque como no estaban respetando las leyes de carga, yo seguía trabajando. Pero cuando hice mi chequeo, resulta que el tornillo se había salido. Eso es una cosa pequeña, yo no lo veía, pero se había salido según la radiografía. Y dijo: hay que volverte a operar y meterle otro tornillo más grande. Dijo: me voy a quedar sin hueso, doctor. Cuando este hombre se entera de esto, ¿sabe qué hace? Delante de todo el mundo, a la mañana siguiente, yo llego normal a trabajar, empiezo a organizar mi papelería, Miguel, venga para acá. Delante de todo el mundo, habían como 60 trabajadores ahí, y él empieza a decirme un montón de cosas. Ay, es que usted no es que es cristiano, que yo no sé ni por qué decía eso. Yo dije: ¿que yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿En qué le ofendí, Señor? Y él seguía, bla. Me acuerdo tanto que me dijo: voy a ir a hablar con su pastor. Allá está el pastor. Le doy la dirección si quiere. Nunca fue. Hermanos, usted siempre se va a topar con personas difíciles, pero dice el Señor: también los difíciles de soportar. Amén. Sigue los pasos. Quiero contarles un pequeño suceso a continuación. Hermanos, hay que pensar en cómo podemos sujetarnos, porque muchos de nosotros, por no someternos, decidimos huir. Y muchos de los que están aquí les cuesta someterse a la autoridad pastoral. No lo digo por mí, yo no soy nadie. Usted que ha visitado muchas iglesias y que se la pasa en iglesia también, hay personas difíciles de soportar. Pero el sufrimiento que Cristo sufrió y lo padeció fue por causa de que tú y yo pudiéramos un día poder estar en la gloria. Pero antes de estar en la gloria, antes del gran premio, antes de esa gran victoria, Cristo tenía que haber sufrido. Y Él nos dice: seguid mis pisadas. Lo primero que tú tenías que hacer es someterte. ¿Cómo piensas sujetarte tú ante tus autoridades terrenales? ¿O prefieres huir del sufrimiento? ¿Cuántos de aquí, hermanos, han sufrido injusticias? Yo creo que la mayoría. El segundo paso: sigue sus pisadas, viviendo en la injusticia. Si usted va conmigo al versículo 19, dice: porque esto merece aprobación, hablando de los amos. Algunos
a causa de la conciencia delante de Dios, sufre ¿qué? Molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. Mi querido hermano y hermana, el mundo dice lo contrario, que cuando alguien te ultraja, que cuando alguien te maltrata, que cuando alguien te maldice, tú tienes que devolverle eso por 20 y terminas haciendo más mal que bien. Pero déjame decirte que Cristo espera que sus discípulos, aquellos que quieran seguir sus pisadas, logren poner una mejilla. Y cuando tú te estén dando duro en la mejilla y te estén golpeando y te estén ultrajando y te estén diciendo tantas palabrerías y te estén maldiciendo, tú no les contestes, sino que voltees la cara y pongas la otra mejilla. ¿Cómo reaccionas tú ante la injusticia? ¿Cómo reaccionas tú ante el sufrimiento? Un hermano de la iglesia que llega a casa del pastor y el pastor estaba acomodando unos cuadros ahí en la pared y este hermano pacientemente iba detrás del pastor y cada vez que el pastor iba clavando un cuadro, el hermano iba ahí detrás, hasta que un momento el pastor se puso nervioso y le dice: hey hermano, ¿por qué usted me está siguiendo a través de toda la casa mientras yo voy clavando los cuadros? Y dice el hermano: porque yo quiero saber cómo usted va a reaccionar cuando se dé en el dedo. ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento? Muchos cristianos no reaccionan como Dios espera que lo hagan. Pero hermanos, el ejemplo de Jesús fue claro, amén. Pedro lo había visto todo. Pedro había visto en el momento en que Jesús fue arrestado. Pedro había visto el momento en que lo maltrataban, en que lo azotaban, en que le sacaban la sangre, le rasgaban su carne. Pedro había visto esos sufrimientos. Pedro había ido a la cruz del Calvario y había visto allá en el monte y había visto cómo el Señor pronunciaba todas las palabras. Usualmente tenemos la percepción de que cuando Cristo iba en la cruz, y lo leemos ahí en los evangelios, dice la Biblia que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando vemos el evangelio de Lucas, el tiempo en el que Lucas lo escribió, está diciendo, de acuerdo al idioma original griego, el tiempo en que lo está diciendo Lucas dice que Él iba diciendo estas palabras. No está así en el español, era en el griego. Y que Él iba diciendo estas palabras al punto en el que, si usted lee conmigo, ahí mismo en Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué decía? No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy probablemente cuando el Señor iba a la cruz y los romanos le estaban azotando, Él decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Probablemente cuando Él iba arrastrando una cruz, un madero tan pesado, cuando Él no tenía casi las fuerzas, Él iba arrastrándose y Él iba diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Probablemente cuando Él iba llegando a la cruz y le estaban clavando esos clavos y un dolor tras otro y un dolor tras otro, probablemente Él estaba diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo reaccionas tú ante el sufrimiento? Muchos, ante las injusticias y el sufrimiento por causa de otras personas, tienden a huir. Cuando un hermano no te saluda, ¿tú qué haces? Ese no me habla, yo no le hablo. Ese no me saluda, yo no le saludo. Ese me miró feo, yo no vuelvo a la iglesia. Si sales huyendo, estás estorbando la obra de Dios en ti y aún estorbando la obra que Dios puede hacer a través de ti. Porque al equiparnos, hermanos, en el sufrimiento, Dios nos está ayudando para poder discipular a otros, para poder enseñar a otros, a decirles: señores, el sufrimiento es necesario. Usted tiene que padecer sufrimientos. Si usted va a ir a la gloria, usted debe pasar por la cruz.
yo te voy a enseñar cómo, porque yo he sufrido, pero el Señor ha estado conmigo. Porque el Señor dijo una vez: hey, señores, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces estamos hablando así, aquí, a veces en la iglesia decimos: hey, aquí nuestra misión, esto lo dijo un pastor conocido, dijo: aquí nuestra misión es formar una comunidad de discípulos de Jesús que hacen discípulos. Pero déjame decirte, hermano, que la realidad de lo que esto significa es que nosotros, lo que estamos haciendo en la iglesia del Señor, estamos tratando de formar a una comunidad de discípulos que sufren como Jesús, para poder ayudar a otros a que se puedan parecer cada vez más a Jesús en su sufrimiento, para que tú y yo podamos por fin seguir sus pisadas. ¿Tú quieres ser parte de eso? ¿O vas a salir huyendo? Lo mejor de todo, hermanos, es que ese padecimiento que Cristo sufrió, según el versículo 21, abrieron una puerta muy importante, muy linda, muy bella. Ve al versículo 23, 24. Quien llevó el mismo que nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sobre qué? Para que nosotros, estando muertos, ¿a qué? Muertos al pecado. ¿Qué pasa? ¿Vivamos a qué? A la justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el sacrificio de Cristo abrió una gran puerta, que para que tú, quien está interesado y quieres seguir sus pisadas, si eres un discípulo verdadero, vas a aprender no solo a vivir en injusticia, sino también a vivir en justicia. Porque cuando Cristo pagó en la cruz por tus pecados, dice la Biblia que te hizo justo delante de Dios. Como usted ve la imagen, te hizo justo delante de Dios. ¿Sabe qué significa vivir en justicia? Significa que tú debes entender que por más pecado que hay en este mundo, tú ya no eres esclavo del pecado. Tú ya fuiste declarado justo. Pues vive en esa justicia. Vive como un justo. Vive como un santo de Dios. Es lo que Dios está queriendo que tú vivas. Ya Cristo pagó. Tú no tienes que hacer nada más para ganar el cielo, para ganar la salvación. Cristo ya pagó, pero espera que vivamos en justicia. Que a veces cuesta, claro que cuesta. Romanos capítulo 7 y 8 dice Pablo, el gran trabalenguas, ¿no? Lo que quiero hacer no lo hago yo, pero sin embargo mi cuerpo hace lo que quiere, lo que se le da la gana. Esta es la versión de Miguel, ¿ok? ¿Usted entiende a lo que voy? Nosotros sabemos que somos cristianos, hijos de Dios, cuando entendemos que estamos constantemente luchando con nuestro pecado en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que nuestras dos naturalezas se están chocando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está ahí. Hey, no hagas eso. Hey, no digas eso. Hey, no hables eso. Esa lucha nos hace ver que somos hijos de Dios, entender que nuestra lucha es constante, pero ya Cristo pagó. Pedro dijo, ya el Señor pagó, señores. Fuiste llamados para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice el 21, para que sigáis sus pisadas. Y esas pisadas no eran fáciles, porque vas a tener que vivir luchando contra el pecado. Y eso no es fácil, son sufrimientos también. Pero si tú vives en justicia, hermano, vas a poder agradar y glorificar al Señor. Termino con esto. La Biblia nos menciona aquí que, me gusta la cita que hace Pedro en el versículo 24, dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice? Fuisteis sanados. Si usted va conmigo a Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, usted va a encontrar esta misma referencia y va a decir lo siguiente: mas Él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Para qué? Para que vivas en justicia, para que ahora vivas tranquilamente por la tierra, entendiendo que ya no vas a ir al infierno, que ya no hay condenación, pero que tienes que vivir en justicia. Sí, tu lucha va a seguir, pero tu lucha va a ser con el pecado, pero eso es vivir en justicia, entender que ya eres declarado justo y que no eres esclavo del pecado y que no te estás martirizando diciendo: yo no puedo dar este camino, yo no puedo seguir sus pisadas, yo no puedo hacer lo que él hizo. Claro que no vas a poder, él era Dios, pero dice que es seguir sus pisadas, no hacer sus pisadas. Tú vas a seguir el modelo de Cristo y vas a continuar a hacerlo viviendo en justicia, hasta que sea el día en el que tú o el Señor venga primero por nosotros, o tú vayas primero a Él. Hasta ese día, el esfuerzo que tú vas a hacer es vivir en justicia. Amén. Hermano, tú fuiste llamado para seguir sus pisadas. Ese es tu llamado. Tú tienes que vivir para seguir sus pisadas en su misión. Tienes que vivir en injusticia, porque injusticia la vas a encontrar en todo lado, hasta en la misma iglesia, muchas veces. Decepciones, ay, si te contara cuántas decepciones encuentras en las iglesias, porque el hombre va a decepcionar todo el tiempo, pero Dios no. Dios no, hermanos. Por más razón, vive en la injusticia y vive con la justicia, en justicia digo, porque Dios te hizo justo. Dice que, termino en el versículo 25 de Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, esa ovejita negra, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tal vez en esta noche tú seas una oveja descarriada porque no has obedecido su llamado a seguir sus pisadas. Tal vez no estás dispuesto a sufrir, pero Dios está esperando a que sigas sus pisadas. Que sigas sus pisadas. Vive como Dios quiere que tú vivas, no como a ti se te venga la gana de vivir. Dios espera que tú sigas sus pisadas, que cuando vengan y te injurien y te maltraten y te maldigan, tú no respondas con lo mismo, sino que pongas la otra mejilla. Vive en esa injusticia. Vive como justo cuando cometas pecado. Entiende la promesa que Dios te ha dejado. Primera de Juan 1:9, confiesa tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, solamente para que tú sigas viviendo en esa justicia que Dios ya pagó. Eso es seguir sus pisadas, para que al final, si tú estás lejos y descarriado, como lo dice Isaías 53 también, tú vuelvas al pastor de las almas. Tal vez esta noche tienes que volver al pastor de las almas. Si tú has seguido estas pisadas, gloria a Dios. Pero yo creo que es tiempo, hermanos, de que tú y yo volvamos al pastor de las almas, a nuestro Señor, y dediquemos nuestro tiempo en esta tierra, lo que nos queda, porque no sabemos cuándo nos vayamos a morir, a poder, hermanos, seguir sus pisadas. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, gracias te damos por en oración. Cada rostro inclinado, cada ojo cerrado, nadie viendo con respeto a Dios. Tome un momento y reflexione en lo que se ha hablado, lo que se ha predicado y cómo le aplica a su vida. Quisiera hacerle una pregunta muy importante. Mi querido amigo, mi querida amiga, usted que se encuentra hoy acá. Si esta noche usted tuviese que morir
y partir de este mundo y enfrentar la muerte, está seguro el 100% de ir al cielo. Tiene usted la certeza, la aseguranza, a tal punto de que no hay duda absoluta en su corazón que si muere hoy usted iría al cielo. Si ese no es el caso, me gustaría orar por ti. Pues la vida terrenal y nuestro tiempo sobre esta tierra es corto. Nada es garantizado. Un día estamos y otro día ya no estamos. Somos seres muy frágiles. Quizá el término más pertinente aún, somos seres mortales. De que un día tendremos que morir, tendremos que morir. Si ese día fuese hoy, ¿iría usted al cielo? El único otro lugar donde usted iría es el infierno. Y de acuerdo a Dios y a su santa palabra, no hay otro lugar aparte de esos dos. Si usted está aquí en esta noche y usted dirá: pastor, ore por mí, yo no tengo la seguridad de ir al cielo. Quisiera un día ir a la gloria si me tocase morir. Lo que usted necesita es tomar un paso de fe hoy, confiar en Cristo y entregarle su corazón a Él. Me encantaría orar por ti. Habrá alguien hoy que dice: pastor, ore por mí. Nadie le va a penar, nadie le va a avergonzar, solo queremos orar con usted y por usted. Habrá alguien hoy que dice: pastor, ore por mí. Cuando yo muera, yo quiero ir al cielo con Cristo. Levante la mano. Levante la mano, ahí donde está, ahí donde usted se encuentra. Me encantaría poder mostrarle a través de la palabra cómo usted puede saber que va al cielo un día. Levante la mano. ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. Gloria a Dios. Al cielo no se va por ser una buena persona y al infierno no se va por ser una mala persona. Al infierno se va por rechazar a Cristo y al infierno se va por haberle recibido. Hermano, hermana, tú que eres creyente, tú que eres un cristiano, tú que eres una hija del Señor, ¿te habló Dios en esta noche? ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a seguir sus pisadas? Aunque eso muchas veces signifique sufrir y atravesar sufrimiento. Las palabras de Cristo fueron claras: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. ¿Cuánto dirán hoy: pastor, yo quiero seguir las pisadas de Cristo? Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuánto dirán: pastor, si Cristo sufrió, yo también puedo sufrir aquí en esta tierra? Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. El mayor y más grande ejemplo de la sumisión lo dio nuestro Señor. Habrá alguien hoy aquí que dirá: pastor, por más que duela, por más que me cueste, por más que no me venga por naturaleza, yo quiero aprender a ser un cristiano sumiso. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El altar del Señor está abierto y vamos a terminar este hermoso día del Señor en oración delante de Él. Dios le ha hablado, usted levantó su mano en alguna de estas decisiones. Quisiera invitarle a hacer camino aquí al frente, dejar su lugar, dejar su banca, dejar donde usted se encuentra y venir al altar y doblar rodilla aquí en este altar delante de Dios. Dios le bendiga. Venga usted, acérquese. Qué mejor lugar que venir a platicar con el Señor que aquí en este altar que Dios nos ha dado. Venga, Dios le bendiga. Alguien más. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Concéntrese por un último minutito más en platicar con el Señor. Diríjase a Él. Dígale: Señor, estando aquí en tu santuario,
estando aquí en tu casa, doblegado delante de ti en esta noche, necesito que tú me ayudes a seguir tus pisadas. ¿Cuál es la cruz que a usted le toca llevar en esta vida, mi hermano? ¿Qué ansiedad anda llevando usted en su corazón que le está quitando el gozo del Señor a usted? ¿Será que ha sido difícil creer y confiar últimamente de dónde vendrá el pan para la semana que viene, o el alimento para el mes que viene, o el sustento para su familia? Señor, no desampara a los suyos. Venga y déjelo a los pies del Maestro. Dígale: Señor, yo creo en ti de que tú siempre nos vas a cuidar. Gracias, querido Padre, pues cada vez que se abre tu palabra y se predica y se enseña, tú hablas y ministras a los corazones de tu pueblo. Queremos pedirte, oh Dios, que nos des las fortalezas necesarias para atravesar cada día siguiendo las pisadas que tú dejaste. Qué lindo es saber que podemos imitarte a ti, porque tú vives aquí adentro en nuestro corazón. Yo te quiero pedir, Señor, por aquellos hermanos que, así como lo dijo hoy el hermano Mike, están en situaciones de empleo o de trabajo donde es difícil ser un cristiano, donde es difícil muchas veces someterse. Te pido que tú le añades a ellos una doble porción de tu gracia, una enorme porción de sabiduría. Que sean prudentes, oh Dios, y que ejerzan el discernimiento para saber cómo deben de proceder. Pedimos por nuestros gobernantes, oh Dios, pues toda autoridad ha sido puesta por ti. Los reinos, las naciones, los países, los gobiernos bajan y suben de acuerdo a tu soberanía. Tú quitas, tú colocas, tú pones reyes y príncipes en cada reino y en cada ciudad. Te pedimos por los líderes nuestros, que por favor los ayudes, mi Dios, porque en verdad este país necesita ayuda. Estamos lentamente perdiendo esa nación grande que fue bendecida por ti. Te queremos pedir que tú intervengas. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien fue bendecido. Alguien fue altamente bendecido. Qué buen nombre, muy bien. Cante, diga: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Que se escuche, hermano, diga: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. ¿Cuál es la prueba? Gloria a Dios. ¿No ves que soy feliz sirviendo al? Nueva criatura soy, nueva. Qué bendición, iglesia. Quedamos despedidos, hermano. Es tempranito, 7:30. Y mire, hay sol todavía. ¿Cuándo fue la última vez que terminamos un servicio y usted vio sol todavía? ¿Vea? El cambio de hora, el cambio de hora.
Bien, entonces vamos a orar y que incline su rostro conmigo, cierre sus ojos. Recuerde que si usted no se ha apuntado para traer algo este domingo, hágalo por favor. Comuníquese con la hermana Maru o con la hermana Marinés lo más pronto posible. Martes, visitación, nos vemos 6:30 de la tarde. Padre querido, te honramos por este gran día, por las 3 almas que fueron salvas en esta mañana. Y hoy, Señor, en esta noche hay una más en consejería que yo te pido y te suplico que también le añades salvación a esa persona. Todo está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana. Cuídese mucho, busque a alguien, salúdele en el amor de Cristo. Dios me lo siga bendiciendo. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Si le gustó, dele un like por favor, compártalo con otras personas y suscríbase a nuestro canal para futuras predicaciones. Dios les bendiga. Hasta la próxima.